Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a tocar la fibra sensible. Sí, vamos a hablar de esas segundas oportunidades, de esos momentos donde nos preguntamos si es posible volver a encender una llama que alguna vez brilló con intensidad. Y no hablo solo de relaciones amorosas, aunque por supuesto que también vamos a tocar ese terreno, sino de cualquier conexión humana que haya perdido un poco de su magia. ¿Alguna vez has sentido que una amistad se fue desvaneciendo? ¿O has deseado poder retroceder el tiempo y arreglar las cosas con alguien importante? Pues hoy vamos a explorar esas emociones, esos anhelos, y vamos a ver si realmente es posible recuperar lo que hemos perdido. Va a ser un viaje introspectivo, honesto y espero, muy revelador. Antes de que nos zambullamos por completo en este tema, no me puedo olvidar de pedirles ese pequeño favor que tanto me ayuda. Si les gusta lo que hago y disfrutan de este tipo de contenido, por favorcito, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de los vídeos que con tanto cariño preparo para ustedes. Y ahora sí, sin más dilación, démosle la bienvenida al tema de hoy. ¿Es posible, realmente, volver a ser como antes? La idea de volver atrás, a un punto donde todo parecía perfecto, es algo que nos seduce a todos. Nos aferramos a esos recuerdos, a esa versión idealizada de nuestras relaciones y nos preguntamos, ¿por qué no podemos simplemente regresar a ese momento? Bueno, la respuesta, como casi siempre en la vida, no es tan sencilla como quisiéramos. Para empezar, tenemos que entender que el tiempo no se detiene. Las personas cambiamos, las circunstancias evolucionan, y las dinámicas que funcionaban ayer, puede que hoy ya no tengan el mismo encanto. Pero, ¿esto significa que está todo perdido? Absolutamente no. Significa que para intentar recuperar algo valioso, tenemos que hacerlo desde una perspectiva renovada, con una comprensión más profunda de lo que salió mal y con la disposición de construir algo nuevo, sobre los cimientos de lo que ya existió. Piensen en esa relación que tienen en mente ahora mismo. Tal vez era una amistad inquebrantable, o quizás una relación amorosa que te hacía sentir en las nubes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desvaneció? Es crucial ser honestos con nosotros mismos y analizar los factores que contribuyeron al deterioro de esa conexión. ¿Fue la falta de comunicación? ¿La rutina? ¿La distancia? ¿Las diferencias irreconciliables? Identificar los puntos débiles es el primer paso para entender si hay una posibilidad de restaurar algo. No se trata de buscar culpables, sino de entender el entramado de factores que llevaron a la situación actual. A menudo las relaciones se deterioran no por un evento único y catastrófico, sino por la acumulación de pequeños descuidos, malentendidos no resueltos y una desconexión gradual. Profundizando en esta idea, es vital reconocer que las relaciones, al igual que los seres vivos, son entidades dinámicas que cambian y evolucionan con el tiempo. Lo que funcionaba en un principio cuando la novedad y la intensidad de las emociones estaban en su punto más alto, puede que no funcione meses o años después. Las personas crecemos, adquirimos nuevas experiencias, desarrollamos nuevos intereses y a veces nuestras prioridades cambian. En este proceso es posible que dos personas que antes parecían hechas la una para la otra, se den cuenta de que sus caminos se han bifurcado. La clave reside en la capacidad de adaptación y en la voluntad de ambas partes de reinventar la relación, de encontrar nuevas formas de conexión que se ajusten a sus realidades actuales. A veces esto implica dejar ir la imagen idealizada que teníamos de la relación y abrazar la realidad, con todas sus imperfecciones y desafíos. Y aquí viene una verdad que a veces cuesta aceptar: no todas las relaciones son recuperables. Hay veces que el daño es demasiado grande, o que simplemente las dos personas han cambiado tanto que ya no hay una base común sobre la que construir. En esos casos, lo mejor es aceptar la realidad, aprender de la experiencia y seguir adelante. Pero ¿cómo saber cuándo es momento de soltar y cuándo vale la pena luchar? Bueno, no hay una fórmula mágica, pero sí hay algunas pistas que podemos seguir. Primero, pregúntate, ¿hay un deseo genuino de ambas partes de arreglar las cosas? Si solo tú estás remando contra la corriente, la batalla va a ser muy cuesta arriba. Es necesario que la otra persona también vea un valor en esa relación y esté dispuesta a poner de su parte. Segundo, analiza si los problemas que causaron la ruptura son solucionables. Si hay un patrón de comportamiento tóxico,
O si los valores fundamentales de las dos personas son radicalmente opuestos, intentar revivir esa relación puede ser una pérdida de tiempo y energía. Y tercero, sé honesto contigo mismo. ¿Estás buscando recuperar esta relación por amor genuino o por miedo a la soledad? A veces nos aferramos al pasado por temor a lo desconocido, y eso no es justo ni para ti ni para la otra persona. La honestidad en este contexto no solo se refiere a ser sincero con el otro, sino, fundamentalmente, a ser honesto con uno mismo. Es un ejercicio de autoanálisis que requiere valor para reconocer nuestras propias motivaciones y temores. Profundizando un poco más en la idea de los problemas solucionables, es importante entender que no todos los conflictos tienen la misma naturaleza. Algunos pueden surgir de malentendidos o de la falta de habilidades de comunicación, problemas que con esfuerzo y buena voluntad se pueden superar. Otros, en cambio, pueden estar arraigados en diferencias de personalidad, valores o aspiraciones que son difíciles, si no imposibles, de reconciliar. En estos casos, intentar forzar la reconciliación puede generar más sufrimiento y frustración. Es como intentar encajar una pieza de puzzle que no pertenece al dibujo, por mucho que lo intentemos, la imagen nunca será completa ni satisfactoria. Además, es fundamental evaluar si los problemas que llevaron a la ruptura se han abordado de manera adecuada. Si los mismos patrones de comportamiento que causaron el daño inicial persisten, las posibilidades de éxito son mínimas. La verdadera reconciliación exige un compromiso real con el cambio, con la voluntad de aprender de los errores pasados y de construir una relación más saludable y equilibrada. Ahora bien, digamos que ya has hecho esta introspección, que has analizado todos los factores y que has llegado a la conclusión de que sí, vale la pena intentarlo. ¿Por dónde empiezas? Bueno, aquí viene la parte más difícil, la que requiere más valentía y vulnerabilidad, la comunicación. No hay nada más importante que ser capaces de hablar con la verdad, desde el corazón, sin miedos ni reproches. El objetivo no es buscar culpables, sino entender qué pasó, cómo nos sentimos y qué podemos hacer para construir un futuro mejor. Evita las generalizaciones, los ataques personales y los monólogos interminables. Escucha activamente a la otra persona, intenta ponerte en su lugar y valida sus sentimientos. Es posible que descubras cosas que no sabías, que haya malentendidos que aclarar y heridas que sanar. La clave está en la empatía y el respeto mutuo. Una vez que hayan hablado de todo lo que había que hablar, es momento de establecer límites y expectativas realistas. No esperes que todo vuelva a ser como antes de la noche a la mañana. La reconciliación es un proceso gradual, que requiere paciencia, compromiso y flexibilidad. Es posible que tengan que experimentar nuevas formas de relacionarse, que tengan que cambiar algunos hábitos o que tengan que aprender a comunicarse de una manera más efectiva. La comunicación en este contexto no solo se limita a las palabras que pronunciamos, sino también a la forma en que las decimos, al lenguaje corporal que utilizamos y a la atención que prestamos a las señales no verbales de la otra persona. Es una danza delicada en la que ambos interlocutores deben estar presentes y receptivos. Profundizando en la idea de la comunicación, es importante reconocer que, a menudo, los problemas de comunicación no se deben a una falta de palabras, sino a una falta de claridad, escucha activa y empatía. Podemos estar hablando durante horas, pero si no somos capaces de expresar nuestras emociones y necesidades de manera clara y honesta, y si no escuchamos activamente la perspectiva de la otra persona, la comunicación será ineficaz. Una técnica útil para mejorar la comunicación es el uso de declaraciones en primera persona, es decir, expresar nuestros sentimientos y necesidades sin culpar o atacar a la otra persona. En lugar de decir, tú siempre haces esto, podemos decir, me siento así cuando esto sucede. Esta forma de comunicación nos permite expresar nuestras emociones sin generar una actitud defensiva en el otro. Otro aspecto importante es la capacidad de escuchar activamente, lo que implica prestar toda nuestra atención a la otra persona, sin interrumpir, juzgar o preparar nuestra respuesta mientras habla. La escucha activa nos permite comprender la perspectiva de la otra persona y validar sus sentimientos, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Y esto nos lleva a otro punto importante, la aceptación. Acepta que las cosas cambiaron, que el tiempo pasó, que las personas son diferentes. Acepta que la relación que quieres recuperar no será exactamente igual que la que perdiste. No te quedes atrapado en el pasado, en ese ideal de lo que fue o de lo que pudo ser. Conecta con el presente, con la versión actual de la otra persona y de ti mismo. Si realmente quieres construir algo nuevo, tienes que dejar ir el ayer y enfocarte en el hoy.
Y aquí es donde entra en juego la palabra mágica, el perdón. Perdonar a la otra persona por los errores que cometió, por las palabras que hirieron, por las acciones que causaron dolor. Y lo que es igual de importante, perdónate a ti mismo por los errores que tú cometiste, por las decisiones equivocadas, por las cosas que no dijiste o que no hiciste. El rencor es un lastre muy pesado que impide que las relaciones prosperen. El perdón es el camino hacia la sanación, hacia la libertad. Y no estoy hablando de un perdón fácil, superficial, sino de un perdón profundo, sincero, que nace de la comprensión y la compasión. El perdón no significa olvidar lo que sucedió, ni justificar el comportamiento de la otra persona. Significa liberar el dolor y el resentimiento que nos impiden avanzar y abrirnos a la posibilidad de una relación más saludable. El proceso de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, puede ser uno de los más difíciles que enfrentemos en la vida. Requiere valentía, humildad y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras propias vulnerabilidades y todos, en algún momento, hemos lastimado a otras personas, ya sea de forma intencional o no. Aceptar esta realidad es el primer paso hacia el perdón. El perdón no es un acto único, sino un proceso gradual que puede llevar tiempo y esfuerzo. No podemos forzar el perdón, pero sí podemos trabajar en él, cultivando la compasión, la empatía y la comprensión. Una herramienta útil para facilitar el perdón es intentar ver la situación desde la perspectiva de la otra persona, entender sus motivaciones y sus circunstancias. A menudo el dolor y el sufrimiento que hemos experimentado son el resultado de una cadena de eventos y decisiones en la que todos jugamos un papel, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El verdadero perdón surge cuando somos capaces de reconocer la humanidad en el otro con todas sus virtudes y defectos, y cuando somos capaces de liberar el peso del rencor y el resentimiento que nos impide avanzar. Pero, ¿qué pasa si a pesar de todos los esfuerzos, las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si la reconciliación resulta imposible? Bueno, pues también está bien. No todas las historias de amor tienen un final feliz, no todas las amistades son para siempre. A veces la mejor forma de amar es dejar ir, es aceptar que un capítulo de nuestras vidas ha terminado y que es momento de abrir las páginas de un nuevo libro. Y no lo veas como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. A veces las relaciones que más nos duelen son las que más nos enseñan, las que nos hacen crecer como personas y las que nos preparan para construir relaciones más sanas y satisfactorias en el futuro. Así que si tienes en mente esa persona, esa relación que deseas recuperar, te animo a que te sumerjas en el proceso con valentía, con esperanza y con la disposición de transformarte. No te aferres a la idea de volver a ser como antes, porque eso es imposible, pero sí a la idea de construir algo mejor, algo más profundo y significativo. El concepto de dejar ir es a menudo malinterpretado como una señal de debilidad o de rendición. En realidad, es una muestra de fortaleza y de sabiduría. Dejar ir no significa olvidar o ignorar el pasado, sino aceptarlo como parte de nuestra historia, aprender de él y avanzar hacia el futuro. A veces aferrarnos a relaciones que ya no nos hacen bien, ya sea por miedo a la soledad, por costumbre o por un ideal romántico, solo nos causa más sufrimiento. Saber cuándo es momento de dejar ir y tener la valentía de hacerlo es una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida. En este proceso de dejar ir, es fundamental practicar el autocuidado y la autocompasión. Es importante permitirse sentir las emociones que surgen, sin juzgarlas o reprimirlas. La tristeza, la decepción y la frustración son reacciones naturales ante la pérdida y merecen ser validadas. Es importante rodearnos de personas que nos apoyen, que nos escuchen sin juzgar y que nos animen a seguir adelante. También podemos dedicarnos a actividades que nos gusten, que nos relajen y que nos ayuden a recuperar nuestra energía y nuestro equilibrio emocional. El cuidado de nuestra salud física y mental es esencial en este proceso de curación. El autocuidado no es egoísmo, sino una necesidad básica para poder afrontar los desafíos de la vida de manera saludable y constructiva. Al cuidarnos a nosotros mismos, estamos en mejor posición para construir relaciones más sanas y satisfactorias en el futuro. Y para terminar con esto, quiero compartirles un pensamiento que me ayuda mucho en estos casos. Imaginen que las relaciones son como una planta. Para que una planta crezca y florezca, necesita atención, cuidado, agua y luz. Si la descuidamos, si no la regamos, si la dejamos a la sombra, la planta se marchita y muere.
Pero si le damos lo que necesita, si la protegemos de las inclemencias del tiempo, la planta se fortalece y nos regala su belleza. Pues lo mismo pasa con las relaciones humanas. Si las descuidamos, sí. Dejamos que la rutina, la falta de comunicación o los rencores se apoderen de ellas, las relaciones se desvanecen y se pierden. Pero si las alimentamos con amor, respeto, empatía y honestidad, las relaciones se fortalecen y se convierten en un tesoro invaluable en nuestras vidas. Así que si tienes la oportunidad de regar esa planta, de darle una segunda oportunidad, te animo a que lo hagas, pero siempre desde el amor y la comprensión. No para volver a lo que fue, sino para crear algo aún mejor. Recuerden que el pasado es un lugar de referencia, no de residencia. El futuro está por escribirse y ustedes tienen la pluma en sus manos. Esta metáfora de la planta nos recuerda que las relaciones, al igual que los seres vivos, requieren una atención constante y un cuidado continuo para prosperar. No podemos esperar que una relación se mantenga fuerte y saludable por sí sola. Requiere el compromiso y la dedicación de ambas partes. Así como una planta necesita agua, luz y nutrientes, las relaciones humanas necesitan amor, respeto, comunicación y tiempo compartido. Esta metáfora de la planta también nos recuerda que no todas las plantas tienen el mismo potencial de crecimiento. Algunas son más resistentes y robustas, mientras que otras son más delicadas y frágiles. Lo mismo ocurre con las relaciones. Algunas tienen una base sólida y pueden superar los desafíos y las adversidades, mientras que otras son más vulnerables y pueden desvanecerse con facilidad. Es importante conocer la naturaleza de nuestras relaciones, reconocer sus fortalezas y debilidades, y adaptarnos a sus necesidades particulares. También debemos recordar que la belleza de una planta no reside solo en su floración, sino también en su capacidad de adaptarse, de crecer y de resistir a las inclemencias del tiempo. De la misma manera, la belleza de una relación no reside solo en los momentos felices, sino también en su capacidad de superar los desafíos, de crecer juntos y de construir una historia compartida. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje reflexivo y honesto. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos hablado de segundas oportunidades, de relaciones que se desvanecen y de la posibilidad de recuperarlas. Hemos visto que no todas las relaciones son recuperables, pero que cuando hay un deseo genuino de ambas partes, y cuando existe una disposición de transformar los errores del pasado, es posible construir algo nuevo y más significativo. Hemos aprendido que la comunicación, la aceptación, el perdón y la empatía son fundamentales para cualquier relación, ya sea una amistad, un amor o una relación familiar. Y hemos comprendido que a veces, la mejor forma de amar es dejar ir, es aceptar que un capítulo de nuestras vidas ha terminado y que es momento de abrir las páginas de un nuevo libro. Hemos explorado la complejidad de las relaciones humanas, sus desafíos y sus recompensas, y hemos aprendido que el camino hacia la sanación y el crecimiento personal está lleno de obstáculos, pero que también está lleno de esperanza y de oportunidades. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber estado aquí, por haber dedicado parte de su tiempo a escucharme y a reflexionar conmigo. Me encanta saber que hay una comunidad de personas como ustedes, que se preocupan por sus relaciones, que buscan crecer como personas y que no tienen miedo de explorar sus emociones más profundas. Y como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Han intentado recuperar una relación que se había perdido? ¿Creen que es posible volver a ser como antes? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y recuerden, no están solos en este camino. Todos pasamos por momentos difíciles, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con valentía y esperanza. Así que si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado útil o si simplemente se han sentido identificados con lo que hemos hablado, les pido que por favor, le den un like, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es el motor de este canal y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero un montón y los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.